Bien, en esta sesión número 11 vamos a conversar sobre las enfermedades ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales, y también consideramos en la siguiente sesión a los accidentes de trabajo, ya son un problema de salud pública. Desde el año 2014, la Organización Internacional del Trabajo calculó que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causaron más de 2.3 millones de muertes anuales. De estas muertes, más de 350.000 se debieron a accidentes de trabajo y aproximadamente 2 millones se debieron a enfermedades profesionales o también llamadas ocupacionales. Acá, por ejemplo, se han determinado diversas estrategias para poder conversar sobre la información respecto a la prevención de las enfermedades ocupacionales. Acá ustedes pueden ver este afiche de la Organización Internacional del Trabajo, donde pues habla sobre los 2 millones de trabajadores que mueren cada año respecto a estas enfermedades y hace ver pues que la parte del cuerpo afectada puede ser diversa. En este caso señala en esta rotura de cristal la zona torácica del cuerpo humano. Incluso se ha determinado a nivel mundial que el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que vela por la promoción de la salud y prevención de la salud, es el 28 de abril de cada año. Así que con esta cuarentena hemos pasado pues un día de la seguridad y salud en el trabajo bastante austera en todo lo que es información, debido a la prioridad que hemos tenido con el coronavirus. Acá, por ejemplo, tenemos un trabajador. Esta es una fotografía que yo he tomado, no es una fotografía del internet, donde vemos los diversos tipos de exposición que tiene. Acá, por ejemplo, está el trabajador cortando unos ladrillos o unos bloques de concreto, y estos bloques de concreto usa una máquina llamada esmeril angular. Este esmeril angular corta el concreto y evidentemente genera ruido. Entonces, este trabajador no se puede evidenciar, pero debe tener dentro de este polo o trapo que se ha colocado como parte del protector, tapones auditivos. Estos tapones auditivos son importantísimos para poder bloquear el contacto de ruido. Entonces, esto, por ejemplo, es una exposición que tiene este trabajador al desarrollar su actividad laboral. No es lo único, también el trabajador está expuesto a polvo. Si ustedes observan este polvo que se genera al cortar el concreto, ese polvo lo va a respirar la persona y directamente se va a los pulmones. Y tenemos el sílice que se genera, este polvo de sílice generado cuando vaya directamente a los pulmones, evidentemente pues va a presentar lo que es la silicosis, entonces que es un tipo de neumoconiosis. Otra exposición que tiene es la radiación solar. Si ustedes observan acá hay radiación solar y la persona improvisadamente ha puesto un techo de plástico para poder evitar el contacto con lo que es la radiación solar para que le dé sombra. Pero ¿puede generarse un accidente? Claro que sí. Si ustedes se dan cuenta que hay unos parantes, estos parantes de palo soportan a este improvisado techo de plástico, pero esto está soportado en unos bloques de cemento, de concreto. Entonces, qué complicado es esto, ¿no? Porque definitivamente al tener este tipo de improvisación no va a permitir que la persona esté segura. Imaginemos que el viento, esta es una foto tomada en Lurín, el viento mueva esto
y arrastre poco a poco los bloques de concreto y le puede caer a la persona. Entonces, la exposición a la cual tenemos es amplia. También la postura, ¿no? La postura de riesgo disergonómico. Ven ustedes cómo está el sistema mano-muñeca, la postura mirando hacia abajo a nivel de la columna cervical, también es a considerar. La postura de pie, entonces acá tenemos riesgos disergonómicos, riesgo físico por el ruido, riesgo físico también por la radiación solar, eh, riesgo químico por el polvillo este de sílice que proviene del concreto que está siendo cortado, riesgo psicosocial también, miren todo lo que implica trabajar bajo estas condiciones. Este es un lugar, zona desértica, y todo lo que refiere pues a la falta de capacitación, ¿no? Porque no hay una adecuada señalización ni tampoco de los riesgos, sino hay una improvisación como en muchas veces se presenta. También las partículas se pueden proyectar y caen a la cara, entonces son riesgos también de accidente por contacto con este tipo de partículas. Tiene que tener sus lentes de seguridad, su casco y su uniforme, ¿no? Acá se ve que tiene un jean y un polo manga larga, una polera. ¿Dónde está el uniforme manga larga que deberían tener? Que sea de algodón que le permita tener una buena ventilación. Por estar expuesto al calor, definitivamente tiene que hidratarse, ¿no? Entonces, esa es parte también de todo lo que se refiere a este tipo de exposición laboral, que es diversa, realmente muy diversa. Así, uno va conociendo la exposición de los trabajadores a estas enfermedades posibles que se puedan presentar. Entonces, ya se deben tomar las medidas de prevención, las medidas de control, para evitar que esto se presente. Una de las medidas de control más importantes es la capacitación, la promoción de la salud y también que permita tener a las personas con conocimiento de evitar algún tipo de daño a su cuerpo, pero solamente lo van a hacer en la medida también de que ellos también sean adecuadamente informados y puedan de una u otra manera contribuir a cambiar su comportamiento, a cambiar su actitud respecto a lo que es trabajar de manera correcta, con algo que nosotros llamamos procedimientos estándar. Estos trabajadores no se aventuran a trabajar porque se les ocurre. Ellos tienen un procedimiento, tienen un estándar, algo que continuar, algo que seguir. Entonces, cuando estos trabajadores hacen caso a esos procedimientos, están trabajando bajo lo estándar. Pero cuando al trabajador se le ocurre no hacer caso, porque toma esa decisión, entonces comienza a trabajar por algo que se llama subestándar. Entonces lo subestándar, que es lo incorrecto, lo inseguro, genera accidente de trabajo y genera enfermedad en el trabajo. Entonces esos términos hay que recordarlos bastante. Hay el acto subestándar o el acto inseguro y la condición subestándar. Esta es una condición subestándar, por ejemplo, ¿no? O condición insegura. Entonces yo quiero que ustedes recuerden estas palabritas que son muy importantes para hablarlo en el ámbito de salud ocupacional. El término subestándar es un término anglosajón, o sea, del inglés. Y el término inseguro es un término que se usa mucho en Europa, pero son lo mismo, ¿no? Acto subestándar, acto inseguro. O condición subestándar o condición insegura. Acá vemos incluso, miren, cómo en otro lugar donde también se ha tomado la fotografía, tenemos pues a este trabajador que también está haciendo actos subestándar y también tiene condiciones subestándar. Si ustedes se percatan, él está haciendo lo que es la molienda, o sea, está moliendo residuos de plástico, y esta es una máquina que hace un ruido bastante intenso. No tiene protector auditivo, no tiene casco, no tiene lentes, también proyecta partículas. Por eso ustedes ven el piso, siempre acá,
La ciencia médica se basa en la observación y en salud ocupacional también. Miren cómo las partículas se proyectan y todo lo que es el tema de residuos se esparce, incluso llega a desarrollar esparción, se expande hacia las paredes. Por eso, si ustedes se percatan el color de los ladrillos, ¿no? Este ruido intenso está presente porque esta máquina tiene esa función. Entonces el trabajador no está adecuadamente protegido. El trabajador acá requiere tener los lentes, tener el protector auditivo, requiere tener incluso su mascarilla. ¿Por qué? Porque él va a respirar este polvillo que se genera al triturar ese tipo de desecho de plástico. Miren la postura que tiene, postura de pie. Aparentemente tiene el uniforme, pero el uniforme es manga larga. No se recomienda un uniforme manga corta. Y tiene también ninguna señalización aparentemente adecuada. Miren, orden de limpieza no hay. Entonces está en condiciones subestándar o actos subestándar. Acá estos trabajadores hacen dos cosas también, actos subestándar y condiciones subestándar. Miren, esta es una foto tomada en Chorrillos, cómo están colocando esta luminaria, este aviso luminoso, pero miren acá su andamio. Su andamio es unos parantes de fierro y acá han colocado unas tablas que son como piso de soporte y se paran encima, no hay, están trabajando en altura, no hay ningún tipo de arnés, no hay una línea de vida donde ellos tienen que anclar al arnés en caso ellos se caigan, que quedar suspendidos en el aire. Peor, todavía pueden caer y lamentablemente estar incrustados en estas rejas, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Realmente mucho cuidado con este tipo de trabajo, con este tipo de actividades. Después el trabajador se aburre, esto es cuando mucha gente trabaja de manera informal, se aburre de ser informal y se mete a las empresas a trabajar y hace caso omiso a este tipo de recomendaciones estándar. No le gusta trabajar bajo estándar. Entonces ahí donde viene el arte del médico respecto también a saber comunicar e informar las condiciones de trabajo que deben ser mejores. ¿Okay? Las enfermedades ocupacionales y accidentes laborales, además de esta muerte, se estima que en el 2010 hubo más de 313 millones de accidentes de trabajo no mortales, que provocaban por lo menos 4 días de ausencia en el trabajo, ¿no? O sea, accidentes que generan que la persona no vaya al trabajo porque la gravedad de sus lesiones le hacen de una u otra manera estar bajo descanso médico. Y eso no es bueno bajo ningún punto de vista. Bueno para la recuperación, pero no es bueno para lo que son las estadísticas, para la prevención. En las enfermedades y accidentes no se puede calcular. Pueden ser muchas veces mortales las enfermedades ocupacionales. Son insidiosas, ahora vamos a ver algunas características, y son realmente muy peligrosas cuando no se tiene la medida correcta de prevención. Y los accidentes peor, pues nadie calcula un accidente, ¿no? La lesión puede ser mucho mayor, puede traer consecuencias y secuelas realmente graves para la persona, peor cuando son gente joven. Estas cifras, aunque sorprendentes, no expresan el total dolor ni del sufrimiento de los trabajadores y de sus familias, ni el total de las pérdidas económicas, tanto a nivel de las empresas como a nivel de la sociedad en su conjunto. Esto es algo muy lamentable, ¿no? Por eso quiero que ustedes entiendan que se necesita tener mucha cautela con todo lo que es el desarrollo de prevención, el fomento de la promoción y prevención de la salud. Parece tan sencillo, pero es tan importante que esto se desarrolle bien.
No se pueden imaginar lo maravilloso que es tener este tipo de esquema en prevención y todo lo que se debe trabajar en esto, que no debe ser poco. Todo lo contrario, es un gran reto que hay que asumir y desarrollar en su verdadera magnitud. Siempre nosotros ya en todas las sesiones, importantísimo es conversar sobre lo que son las, las definiciones, lo que son los conceptos, que es lo que nosotros debemos siempre conversar y considerar. Acá hablamos de lo que es enfermedad ocupacional o también llamada enfermedad profesional. Es cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado expuesto a un peligro derivado de una actividad laboral. Por ejemplo, el asma como consecuencia de la exposición a polvo o compuestos químicos. Entonces hay una hiperreactividad bronquial y esta hiperreactividad bronquial pues generado por la exposición a compuestos químicos da la crisis del asma, ¿no? Entonces eso es importante tomar en cuenta. El trabajador no está en el centro de trabajo y no desarrolla hiperreactividad bronquial. Entonces ahí está el nexo, ahí está el acercamiento. Después, accidente de trabajo, ¿qué cosa es? Situación que se deriva o sucede durante el curso del trabajo y que da lugar a una lesión, sea o no mortal. Ejemplo, caída de una altura o el contacto con maquinaria. Entonces también tomar en cuenta eso, la situación que se deriva durante el desempeño del trabajo y otras características relacionadas al trabajo, en el cual el trabajador tiene una participación y esto genera un daño en su salud, una lesión y diversos tipos de lesiones, diversos tipos de daño. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante para ver la complejidad de estas situaciones de lesiones en las personas. Enfermedades ocupacionales. Todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Generalmente sus daños se dan en el organismo de manera irreversible. Ese es un gran inconveniente, no es algo que, ah, eh, el organismo se daña y se recupera como si fuera una infección o de garganta o si fuera una infección que es tratada con antibacterianos, si es en caso de bacterias, y se recupera la persona. Muchas veces en las enfermedades ocupacionales no es reversible y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Por eso es evitar que se presente la enfermedad. Acá es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo y su inicio es insidioso y su curso es progresivo. También, ¿qué significa esto de insidioso? O sea, se inicia lentamente y haciendo un daño en el tiempo severo. Eso es insidioso. Y al decir el curso progresivo, significa que este daño va avanzando en el tiempo de manera continua y muchas veces no se detecta. Se presenta, la persona está expuesta, convive con la exposición y al final nunca se percata de que el daño se ha establecido y que este tema ha complicado su estado de salud. Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo son aquellas que impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. Entonces, estas enfermedades ocupacionales tienen también esa característica de tener una probabilidad y bastante superior y elevada relacionada con la causa directa que tiene el trabajador por la exposición y esto debido pues a las características de su desempeño laboral.
Respecto a las enfermedades ocupacionales, es el conjunto de síntomas y signos ocasionados por un agente de riesgo con motivo de trabajar bajo una relación laboral dependiente. Las enfermedades pueden ser agudas o crónicas, las ocupacionales. Aguda se refiere a que se presenta en horas o días, o crónica cuando se presenta después de meses o años. Entonces, es algo que también se debe tomar en cuenta porque una intoxicación puede ser algo agudo cuando está expuesto a sustancias químicas y la hipoacusia inducida por ruido es algo crónico. No, no es porque estuvo ahora expuesto a ruido ya está con disminución de la agudeza auditiva, sino esto se presenta de manera permanente, continua, ¿no? Y eso hace su estatus de cronicidad. Puede ser reversible dependiendo del tipo de daño. Hay algunas, como las intoxicaciones, que después del tratamiento médico la persona se recupera. Ahora, puede ser una intoxicación tipo como enfermedad o también tipo como accidente, dependiendo de cómo se haya presentado. En otro caso no es reversible, ¿no? Una hipoacusia inducida por ruido no revierte realmente. Más bien lo que se trata de hacer es evitar el aumento, ¿no? O sea, evitar que se agrave. Tiene un tiempo de latencia identificable. Se conoce la enfermedad y se puede determinar su tiempo de latencia respecto a la exposición que tiene. Acá, por ejemplo, tenemos en las enfermedades ocupacionales, miren cómo ellos hacen actos subestándar, porque no tienen ellos la posibilidad de hacer lo correcto. ¿Y por qué no tienen la posibilidad? Porque no hacen caso a las indicaciones. Estos son productos que deben estar refrigerados. Entonces, ¿dónde está el uniforme? Ahí está, ¿ve? También hablamos de condición subestándar, porque no tienen lo mínimo para poder desempeñar su función. Están haciendo el levantamiento de cargas. Con el levantamiento de cargas tienen que estar no de esta manera levantado, porque esto pesa, más o menos son 1 litro de producto lácteo. Este producto lácteo por litro es como 1 kilo. Entonces imagínate, si hay 10 botellas son 10 kilos que estás cargando, y si hay 15 botellas son 15 kilos. Entonces no es poco. Y la manera de cargarlo agachándose, haciendo que su columna vertebral sea la que haga el mayor esfuerzo, tampoco es lo ideal, ¿no? Entonces, igual acá, esta persona pues inadecuadamente vestida, ¿no? Tiene que tener bioseguridad, pues son productos alimentarios. Entonces, no pueden cargarse así como si fueran pues paquetes de cualquier cosa, ¿no? Y acá se tiene en levantamiento de carga, cuando no se lee ni se estudia, se dice debe usarse faja. Entonces la faja que ustedes observan acá realmente no es un equipo de protección personal, está prohibida, más aún para una espalda sana. Entonces ahí hay que leer siempre los conceptos. Tú no puedes tener, en este caso, prevención cuando no se ha leído correctamente. Acá, dentro de todo lo que hemos visto subestándar y condiciones y actos subestándar, la espalda está con lesión, se va a lesionar. Entonces la solución tampoco es el uso de la faja, porque la faja es un dispositivo que se brinda al tratamiento bajo la medicina física y rehabilitación. Entonces, esta medicina física y rehabilitación colabora en que estas fajas sean parte de un dispositivo de tratamiento. Pero imaginemos, y ustedes que ya han llevado anatomía y saben perfectamente, la columna vertebral y todas sus articulaciones de columna a columna, o sea, de vértebra a vértebra que forma la columna vertebral, que esté aprisionada por este tipo de faja, le quita la característica principal a la columna vertebral, que es la movilidad, el desplazamiento, o sea, la flexibilidad de movimientos y control, tanto de extensión, tanto de flexión, rotación hacia un lado, rotación hacia el otro lado.
Entonces nos damos cuenta pues que la columna va a estar aprisionada y cuando quiera hacer algún movimiento va a ser 3, 4 o 5 veces más el esfuerzo por tener esta faja colocada como un falso equipo de protección personal, porque solamente brinda una falsa sensación de seguridad para poder cargar cosas pesadas. Entonces, mucho cuidado con ello. Los conceptos tienen que estar siempre claros y siempre bajo todo lo que es los conocimientos en medicina y los sustentos adecuados. Acá se tiene, en el caso similar de la primera imagen que les mostré en esta sesión, uso también de este esmeril angular y está ahí cortando concreto, muy parecido a los bloques de concreto que vimos inicialmente. En este caso se bota ese humo y acá la persona ya tiene manga corta y probablemente tampoco sea su uniforme, porque los polos manga corta no suelen ser miembros de un EPP ni de un uniforme. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta. Y más aún hace un ruido espantoso. No sabemos si acá no se puede ver si realmente está con protector auditivo. Pero definitivamente no se sabe si esto es una bota de seguridad o una zapatilla. Entonces en la imagen definitivamente lo único claro es que este polvillo de sílice es perjudicial. Y si la persona lo va a respirar, ¿a dónde va a ir? A las vías respiratorias y de las vías respiratorias a los pulmones. Y puede, con la ayuda de una placa radiográfica en el tiempo, evidenciar lo que les decía la silicosis, que es un tipo de neumoconiosis. En conclusión, nosotros estamos expuestos a diversas causas como trabajadores y estas causas van a traer un efecto y ese efecto será la enfermedad, esa consecuencia será la enfermedad ocupacional. ¿Okay? Las enfermedades ocupacionales, como todo tipo de historia natural de la enfermedad, tiene un periodo prepatogénico, donde este trinomio, trabajador, medio ambiente y agente causal de enfermedad, llega a tener un desequilibrio. Entonces, al tener este desequilibrio, va a iniciar una etapa de incertidumbre donde deja de ser estado prepatogénico y ya existe una alteración. Y esta alteración va a traer consecuencias. E iniciamos lo que se llama el periodo patogénico. ¿En qué momento empieza? Bueno, esa es la controversia. No se puede determinar si a las pocas semanas de iniciar un trabajo, a los pocos meses o a los primeros años. O quizás de manera inmediata, desde la primera exposición se inicia la posibilidad de causar daño. Lo que sí es verdad y lo que sí se debe tomar en cuenta es que este desequilibrio de este trinomio trabajador, medio ambiente y agente causal de enfermedad, la exposición, llega a un punto en el cual deja de ser periodo prepatogénico, todavía no está la enfermedad establecida, solo están las condiciones para desarrollar la enfermedad, existen algunas alteraciones de evaluaciones médicas ocupacionales respecto a sus resultados, pero ya comienza a iniciarse ese periodo patogénico, donde hablamos de una fase subclínica. Y si ustedes observan, comienzan a ver los síntomas y los signos, y comienza a aumentar su manifestación en el cuerpo humano como lesión. Entonces tenemos ya la fase clínica y le damos tratamiento a esta situación. Y este tratamiento, pues, nos puede llevar, Dios mediante, en el mejor de los casos, a una curación. En la mayoría de los casos, a una curación con secuelas. En otros casos, a la cronicidad. Y en otros casos también, como ya hemos manifestado al inicio, a la muerte. Entonces, por favor, nuestra acción principal en salud ocupacional es esta. En el periodo prepatogénico es donde tenemos que actuar con fuerza, con mucha energía para que esto podamos nosotros controlar y evitar llegar a esto. A la fase subclínica, a la fase clínica y al periodo prepatogénico que caracteriza a estos dos.
Los factores que determinan las enfermedades ocupacionales: se tiene a la concentración del agente contaminante en el ambiente laboral, a la toxicidad del producto de contacto, que tanto daño puede hacer al ser humano, al tiempo de exposición al factor de riesgo, a las características de cada individuo, susceptibilidad individual. Ante un mismo estímulo, no todos los seres humanos somos iguales, algunos tienen la susceptibilidad más alta que otros. Eso también es algo importante tomar en cuenta. A la relatividad de la salud de cada individuo o grupo, también tomar en cuenta, importantísimo es esto. Y a la presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo, o sea, un efecto sinérgico cuando uno está más expuesto a más situaciones adversas, más rápido va a desarrollar alguna enfermedad ocupacional. Las enfermedades ocupacionales se debe considerar la relación sobre la base de datos clínicos y patológicos, sobre el historial profesional. Ahí viene en la historia clínica ocupacional que hemos visto en la sesión anterior, la anamnesis del trabajador y análisis del trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos del trabajo, así como la comprobación de la exposición. Cuando se diagnostica clínicamente una enfermedad y se establece dicha relación causal, se considera entonces como enfermedad ocupacional o profesional. La prevención de las enfermedades ocupacionales tiene acciones que deben ir hacia la prevención de estas enfermedades, las cuales están destinadas a la capacitación en la prevención de enfermedades ocupacionales, la detección de riesgos en los ambientes de trabajo y la cuantificación de riesgo. Entonces ya hemos aprendido a hacer esto respecto a capacitación, qué temas vamos a conversar con los trabajadores, qué temas debemos abordar con ellos, a la detección de los riesgos en los ambientes de trabajo también, que nosotros vamos a poder decir, y a la cuantificación de riesgo respecto pues a lo que se refiere a numerar o colocar una cifra de registro para poder tener una idea clara de lo que está. También respecto a la concienciación a todos los niveles de la empresa para realizar cambios en los ambientes de trabajo, en la eliminación de riesgo del ambiente de trabajo, ante la imposibilidad de eliminar el riesgo, procurar su atenuación. Y la asesoría para adoptar equipos de protección personal de probada eficiencia. Como les puse en el ejemplo, imaginemos pues que piensen que la faja es un equipo de protección personal, ¿no? Terrible, ¿no? Todo lo contrario. La faja no es un equipo de protección personal. Si no se tiene la claridad de las cosas, pues se hace un gasto innecesario, una inversión de dinero en algo que no es adecuado y hay que tener los cuidados del caso. Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta con la lectura adecuada hacia qué debemos estar nosotros atentos respecto a los equipos de protección personal y a lo que realmente es efectivo en la prevención de la salud de los trabajadores respecto a lesiones que no deben de presentarse a nivel laboral. También al monitoreo posterior a la puesta en marcha de políticas de prevención. Esto de prevención, ustedes dirán, doctor, pero o sea, salud ocupacional se basa en la prevención. Claro, se basa en la promoción de la salud y en la prevención de la salud. Sino que a veces no es muy famosa porque qué interesante hay en la promoción de la salud y qué interesante hay en la prevención de la salud. Es un mundo extraordinario, muy bonito respecto a la experiencia, a las actividades que se pueden hacer. Pero ya son elecciones que nosotros debemos hacer como profesionales en la salud. Si realmente quiero desempeñarme en esto y me apasiona el poder evitar esta situación. En los países como el Perú, donde ahora hemos visto por el tema de coronavirus, hay una deficiencia de los servicios de salud. Entonces, mucho mejor es la prevención bajo todo punto de vista y una adecuada promoción, una adecuada información de los temas de salud. Hay demasiada desinformación en nuestro país, no lo olvidemos. Y acá las enfermedades profesionales más frecuentes tenemos pues
atribuibles al cáncer respecto a exposición de sustancias nocivas, a enfermedades musculoesqueléticas, a enfermedades respiratorias, a la pérdida de la audición, a las enfermedades circulatorias o cardiovasculares, ¿no? A las enfermedades transmisibles por exposición a agentes patógenos. Entonces, miren lo que tenemos al cáncer. No es lo único. Hay otros también que acompañan en esta lista que hemos más o menos identificado. Existe todo esto y lo hemos puesto en la lectura. Acá hay una lectura que quisiera que la revisaran, solamente para que la puedan hojear y darse cuenta de lo importante y complejo que es todo esto. La resolución ministerial número 480-2008-MINSA, norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. Entonces, acá tenemos un listado de enfermedades profesionales que ya está establecido. Incluso está agrupado, hay 6 grupos de esto. Grupo número 1 están las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. Grupo número 2, enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Grupo 3, enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. Grupo 4, enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. Grupo 5, enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados. Grupo 6, enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. Entonces lo tenemos agrupados. Por eso no va a ser muy difícil determinar si una enfermedad que presenta un trabajador es respecto al trabajo o no. Incluso se tiene unos protocolos de diagnóstico y evaluación médica para enfermedades profesionales que nos ayuda mucho según lo que indica el seguro complementario de trabajo de riesgo en el decreto supremo número 003-98-SA. En estas se refiere a aquellas enfermedades en las cuales se ha establecido causa-efecto entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores según la actividad económica que desarrollan con la enfermedad que denuncian. Estas enfermedades son identificadas por la Comisión Técnica Médica de la Resolución 360-98-SA-DM. Para evaluar y calificar la invalidez y usar esta lista. Esta lista regula el proceso para el otorgamiento de la seguro complementario de trabajo de riesgo y de carácter abierto. Entonces, esta comisión técnica que nos ayuda a determinar si esta enfermedad es o no es ocupacional. Entonces, no lo vamos a desarrollar, evidentemente, esto es bastante largo, pero sí saber que existe ese tipo de documentos donde nosotros tengamos que consultar. Y esa es la idea de presentación. Acá, por ejemplo, lo que he hecho es escanear la resolución respecto a la norma técnica que establece el listado de enfermedades profesionales y lo he colocado ahí para que ustedes vean cómo se ve el documento. Por ejemplo, el grupo 1 de enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. A ver, vamos a ver, el agente es el arsénico y sus componentes. El Código Internacional de Enfermedades o la Clasificación Internacional de Enfermedades 10 al arsénico lo coloca como el código T57.0. Relación de síntomas y patologías relacionadas con el agente. La conjuntivitis, queratitis, blefaritis, ¿no? Como daña a los ojos. Y todas las lesiones que se da: conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, queratitis en la zona más externa a nivel de la córnea, y blefaritis, párpados, se inflaman los párpados. Miren qué complejo es esto y por qué ustedes deben comprarse su diccionario médico, no para consultar en el Google, sino para leer estos términos médicos que ustedes a lo largo de la carrera van a seguir aprendiendo y van a seguir revisando. Ulceración y perforación del tabique nasal. Terrible, ¿no? Cuando hay exposición a gases de arsénico. Polineuritis periféricas. Diferentes alteraciones o inflamaciones de los nervios periféricos. Melanodermia.
Esto lo van a buscar ustedes en su diccionario médico, que es la melanodermia. Disqueratosis palmoplantares. Neoplasias asociadas a la exposición no codificables en este apartado. Disqueratosis lenticular en disco. Enfermedad de Bowen. Epitelioma cutáneo primitivo. Angiosarcoma del hígado. Ya estamos hablando de cáncer. Y el cáncer bronquial. Entonces, todas estas palabras, que no las voy a decir una por una porque hay un límite de tiempo de la presentación, no las conozco, doctor. Excelente. Entonces, un excelente obsequio de Navidad o un excelente obsequio de cumpleaños, o quizás ustedes quieran juntar su dinero y comprarse un buen diccionario médico. Yo lo recomiendo, siempre va a ser útil, ya sea virtual, en disco o sea impreso. Yo me compré cuando era un estudiante también mi diccionario médico, fue una de las mejores adquisiciones que hice porque me ayudó muchísimo. Después, principales actividades capaces de producir enfermedades relacionadas con el agente. En este caso, este es el agente causal. Por ejemplo, preparación, empleo y manipulación de arsénico y sus compuestos, ¿no? Minería de arsénico, fundición de cobre, producción y uso de herbicidas arsenicales, pesticidas, insecticidas, fabricación de vidrio. Calcinación, fundición y refino de minerales arsenicales. Fabricación y empleo de pinturas y colorantes arsenicales. Industria farmacéutica, o sea, la que elabora. Preparación del ácido sulfúrico partiendo de piritas arseníferas. Empleo del anhidrido arsenioso en la fabricación del vidrio. Procesos o procedimientos que impliquen el uso y o desprendimiento de trihidruro de arsénico, hidrógeno arseniado, arsena o arsenamina. Fabricación de acero al silicio, desincrustado de calderas, decapado de metales, limpieza de metales, revestimiento electrolítico de metales, industria del caucho, fabricación y utilización de insecticidas, herbicidas y fungicidas, industria de colorantes arsenicales, aleación con otros metales del plomo, refinamiento del cobre, plomo, zinc, cobalto, presente como impureza, producción de cobre. O sea, todo esto lo que implica. Ustedes lo van a ver con calma, ¿no? Acá tenemos otro, por ejemplo, mercurio, ¿no? En mercurio, eh, el código clasificación internacional de enfermedades CIE-10 T561, encefalopatía aguda, cólicos y diarreas, estomatitis, temblor intencional, ataxia cerebelosa, nefritis crónica, daño orgánico cerebral crónico y síndrome de Atkinson, dermatosis de contacto. ¿Y dónde está esto? En todas estas actividades relacionadas al agente causal, ¿no? Extracción, tratamiento, preparación, empleo y manipulación de mercurio, de sus amalgamas, de sus combinaciones, de todo producto que lo contenga y especialmente en la extracción y recuperación del metal en las minas, en los residuos industriales, tratamiento de minerales auríferos y argentíferos, dorado, plateado, estañado, bronceado, damasquinado con ayuda del mercurio o sus sales, electrólisis del mercurio, producción electrolítica de clorina, preparación de zinc amalgamado para pilas eléctricas, miren todo lo que se refiere, fabricación y reparación de acumuladores electrónicos de mercurio, fabricación de baterías. Entonces, hay más, lógico, ya ustedes lo van a revisar. Algo importante del plomo, el plomo, clasificación internacional CIE-10 T56.0, ¿no? Síndrome doloroso abdominal, paroxístico febril con estado suboclusivo, habitualmente acompañado de hipertensión arterial, cólico saturnino, encefalopatía, neuropatía periférica que permanecen estacionarios o remiten cuando cesa la exposición, daño orgánico cerebral crónico irreversible, insuficiencia renal crónica, anemia crónica. Bien, estos dos nos hace ver que algo está pasando y es una de las cosas primeras que ocurre. Disminución del número de la viabilidad de los espermatozoides, o sea, también daña lo que es la salud reproductiva. ¿Y dónde encontramos plomo? En todo esto que ustedes van a revisar. Increíble en algo tan simple como en la fabricación de municiones, como fabricación y reparación de acumuladores de plomo, como en lo que son
Miren, fabricación, soldadura, rebabado y pulido de objetos de plomo o sus aleaciones. Todo lo que se presenta. Increíble, ¿no? Ya ustedes lo revisan con calma. Y de hacer una revisión. Por ejemplo, acá enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Este es el grupo 2. Agente, la hipoacusia o sordera provocada por el ruido, o sea, el ruido. Clasificación internacional de enfermedades CIE-10, H90.3, ¿no? Relación de síntomas y patología relacionada con el agente. Sordera profesional de tipo neurosensorial, frecuencia de 3 a 6 kHz, bilateral simétrica e irreversible. Da vértigos y acúfenos. Ya saben qué cosas son acúfenos, qué son vértigos. Ya ustedes lo van a revisar. Principales actividades capaces de producir enfermedades relacionadas con el agente. Todo esto. Todo lo que da ruido. ¿Ven? Esto es corto, hay más cosas probablemente, pero esto es lo más frecuente. Y el médico ocupacional tiene que tener claridad en lo que está pasando en su empresa. Acá también. Grupo 3. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. Miren. Agente Mycobacterium tuberculosis. Clasificación internacional de enfermedades A15. Tuberculosis. Principales actividades. Personal sanitario y auxiliar de instrucciones cerradas, ¿no? Nosotros, pues los médicos. ¿Quién más va a ser? Y todos otros virus. Miren, virus de la hepatitis B, hepatitis C, VIH. Tenemos al Mycobacterium leprae, tenemos al Brucella melitensis, a Bordetella pertussis, al Sarcoptes escabei, ¿no? La escabiosis. Todo esto lo tenemos nosotros amplio. Toda la exposición que tenemos nosotros como médicos. Y acá, grupo 4, enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. Agente polvo de carbón, por ejemplo. Miren, J60, neumoconiosis de los mineros de carbón, trabajo que impliquen exposición a polvo de carbón. Acá, amianto, el asbesto, este más complicadísimo, Dios mío. En un montón de industrias se utiliza el asbesto. No se prohíbe, ¿por qué? Por estrictamente intereses económicos. J61, la asbestosis, afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan con restricción respiratoria o cardíaca provocadas por amianto. Pero es importante que esto esté claro en tu protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales. Por eso lo pides. No pides porque se te ocurrió. Pides porque definitivamente lo tienes claro y necesitas tener todo lo que sea información para prevenir que estas enfermedades se presenten. ¿Qué principales actividades capaces de producir enfermedades relacionadas con el agente? Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto, asbesto y especialmente, ahí está. Si ustedes leen, extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas amiantíferas, fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto, tratamiento preparatorio de fibras de amianto, aplicación de amianto a pistola, trabajo de aislamiento térmico en construcción naval y edificios y de destrucción, fabricación de guarniciones para frenos y embragues, productos de fibrocemento, de equipos contra incendios, de filtros y cartón de amianto y juntas de amianto y caucho, desmontaje y demolición de instalaciones para que contengan amianto. Continuamos. Grupo 5. Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados. El agente. Por ejemplo, acá tenemos sustancias de bajo peso molecular por debajo de 1000 Daltons. Hablamos de metales y sales, polvo de madera, productos farmacéuticos, sustancias químicas, plásticas, aditivos, disolventes, conservantes, catalizadores, perfumes, adhesivos, acrilatos, resinas de bajo peso molecular, formaldehídos y derivados. Toda esta clasificación sí de que se presentan, todas estas enfermedades que se puedan presentar, miren, dermatitis de contacto, alérgica y o irritativa, cuadros de urticaria, angioedema, discromías, hiperpigmentación, hipopigmentación, alopecia, foliculitis, dermatitis acneiformes, granulomas, erupciones liquenoides púrpuras, eritema multiforme. Y las actividades que se puedan presentar relacionadas a esta agente.
todo esto de acá. Ustedes miren, trabajos de laboratorio odontológicos, trabajos en fotocopiadoras, miren. Increíble, todo lo que se presenta. Están con calma, pero la idea es mostrarles todo lo que esto se presenta y lo que significa para nosotros en medicina ocupacional. Grupo 6, enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. Tenemos a las aminas aromáticas, C67, neoplasia maligna de vejiga, ¿no? Qué complicado, ¿no? Fabricación y empleo de aminas aromáticas, especialmente trabajadores del caucho, trabajos en los que se emplee tintas, alfa-naftalamina, beta-naftilamina, benzidina, colorantes en base de benzidina, aminofidinilo, nitrofidenilo, auramina, magenta y sus sales. ¿Okay? Hay otros componentes más que ustedes los van a revisar en la activa. Las enfermedades ocupacionales con mayor incidencia, miren que tenemos acá del 2011 al 2015, tenemos por ejemplo la hipoacusia, ¿no? Sordera o causada por el ruido. Después le sigue la silicosis, enfermedad crónica del sistema respiratorio. Tenemos el lumbago, problema de lumbalgia. Tenemos enfermedad general por posturas forzadas y movimientos repetidos en el trabajo. Tenemos después a la dermatitis alérgica. Tenemos enfermedades ocasionadas por agentes químicos, tóxicos y otros. Y como esto, según los registros, se ha ido incrementando a lo largo de los años. Hay un Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que promueve una cultura de prevención de riesgos laborales. Miren qué amplio es esto. Con la participación de todas las instituciones involucradas y de la sociedad organizada, para la prevención de las medidas preventivas, para el control de las medidas preventivas de los riesgos laborales en los centros de trabajo, orientada a mejorar la calidad de vida y salud de los trabajadores y trabajadoras. Esto tendrá una vigencia de 5 años que corresponde al periodo 2017-2021. Estamos en pleno desarrollo de todo esto. O sea, este es el futuro, señores, y nunca se va. Estas enfermedades se registran en el registro de enfermedades ocupacionales, se coloca el dato del empleador, todas estas características, datos del empleador de intermediación, tercerizado, contratista, subcontratista también que está relacionado al trabajo. Acá datos referentes a la enfermedad ocupacional, tipo de agente que originó la enfermedad ocupacional, el mes, ¿no? Donde se presenta la enfermedad, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, nombre de la enfermedad ocupacional, parte del cuerpo o sistema del trabajador afectado, número de afectados, áreas, el número de cambios de puestos generados por el caso, ¿no? Enfermedad ocupacional. Y aquí está una tabla referencial de este formato que es uno solo, a los físicos, que ya lo hemos conversado, a los químicos, a los biológicos, a los disergonómicos y a los psicosociales y psicolaborales. Ahí está, para eso han estudiado ustedes las sesiones previas. Y acá, detalle de las causas que generan enfermedades ocupacionales por tipo de agente, acá se detalla, documento incluso que origina las causas sobre las enfermedades ocupacionales y la descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. Completar acá solo en caso de empleo de sustancias cancerígenas, ¿no? Por eso debemos usar mucho la resolución ministerial que hemos revisado de las enfermedades ocupacionales, relación de sustancias cancerígenas y si se han realizado monitoreos de los agentes presentes en el ambiente laboral. Medidas correctivas, cuáles son las descripciones de estas medidas correctivas, quiénes son los responsables, la fecha de ejecución y completar en la fecha de ejecución propuesta el estado de la implementación de la medida correctiva, ¿no? Responsable del registro y de la investigación y se coloca acá. También hay que colocar el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, datos del empleador, todas las características de la empresa, datos del monitoreo, área monitoreada, fecha del monitoreo, indicar el tipo de riesgo a ser monitoreado, si es un agente físico, químico, biológico, psicosocial o factor de riesgo disergonómico, si se cuenta con un programa de monitoreo, si se da una frecuencia de monitoreo cada 6 meses, cada vez al año, o sea, anual,
o el número de trabajadores expuestos en el centro laboral, el nombre de la organización que realiza el monitoreo y los resultados del monitoreo. Ese es el caso. Descripción de las causas ante desviaciones presentadas, conclusiones y recomendaciones sobre los resultados del monitoreo, ¿no? Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo. Se adjuntan programa anual de monitoreo, informe de los resultados de las mediciones del monitoreo, relación de agentes o factores que son objeto de la muestra, límite permisible del agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros. Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, el responsable del registro, nombre, cargo, fecha, firma. Ahí está. Muy bien, caballeros, entonces hemos finalizado esta sesión. Espero que les haya sido de mucha utilidad y continuamos con la secuencia de los temas en salud ocupacional. ¿Ok?